Se están incorporando varias personas más, así que vamos a darles un minutito. Ya, buenos días. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Ya, muchas gracias. Sí. Bueno, siendo las 11:08 de la mañana, agradecer a todos, darles los buenos días a las empresarias y empresarias del programa de Ruiz Buscán en LOA. Bienvenido a todos los emprendedores y emprendedoras. Muchas gracias a todas y a todos los participantes
a este primer taller transversal que les denominamos Transformación Digital y el futuro de las empresas post-pandemia. Agradecemos hoy día la participación y colaboración de nuestro expositor, Gustavo Doria Constanzo, diseñador gráfico y experto en comunicación estratégica, que lleva más de 20 años desarrollando e innovando en los procesos digitales, tanto de las empresas como de organizaciones, desde sus inicios por allá, desde el año 90, si mal no me recuerdo, Gustavo, principalmente dando los primeros pasos en lo que era el marketing digital, y hoy con un tremendo potencial y desarrollo en todo lo que es el proceso de la transformación digital y tecnológica. Agradecemos a todos los presentes hoy día, ¿cierto? Gustavo además es un emprendedor innato, colabora en varios emprendimientos y empresas. En la actualidad es cofundador de Trail News y mentor de negocios en Macondo Lab de Colombia, ¿cierto? Que es un hub, docente también de transformación digital en alguna universidad de Latinoamérica. ¿Ya? Bueno, una vez más agradecemos también a Enloa, Asociación de Empresas, de Enloa, Asociación Gremial. Por ahí veo a don Miguel Meneses. Muchas gracias, don Miguel, por estar nuevamente hoy día con nosotros, ¿cierto? Agradecemos a Villaco Consulting, quien ejecuta este programa, Manporrep, quien es la plataforma tecnológica que le da soporte en general a todo el proceso, ¿ya? Por supuesto a Corfo, quien apoya y financia este programa, y también la colaboración del Centro de Negocios Cercoté de Calama, que también veo por ahí, en este caso, a Maritza. Así que muchas gracias a todos. Bueno, el objetivo de este programa, entre otros, es la búsqueda de oportunidades, ¿cierto? De nuevas oportunidades y el desarrollo de negocios sostenibles, ¿ya? Por lo que creemos y estamos seguros que en este caso, ¿cierto? Y en esta oportunidad, el tema de la transformación digital es una herramienta y una alternativa para alcanzar dichos objetivos. Para las MIPES en general de Calama, de la región de Antofagasta, del país, y en general todo lo que es la globalización. Más aún hoy día con todo lo que estamos viviendo en las crisis, digamos, sin duda vemos cómo se nos ha desatado, digamos, de nuevo el tema de una tercera ola del COVID, y ahí Gustavo también nos va a hacer alguna analogía, cómo esta ola del COVID va asociado mucho con estas olas de transformación digital también. Bueno, sin más introducción, bueno, contarles que al final de la exposición de Gustavo vamos a tener un pequeño conversatorio en este caso con Claudinei Carrasco y con Rodrigo Rojas, que también de alguna forma nos van a ayudar a entender mejor este tema de transformación digital en conjunto con Gustavo, ¿no? Así que bueno, sin más, le doy la palabra a Gustavo y nuevamente agradecerle su participación y colaboración en este programa. Bueno, gracias Alberto por la introducción, por la presentación. Saludar a todas las personas que están participando hoy día de este taller. Me parece interesante que se interesen, valga la redundancia, por este tema, que es un tema fundamental, tomando en cuenta todas las situaciones en las que estamos hoy día inmersos, ¿ya? No solo la pandemia, ¿cierto? La crisis social, la crisis económica, y creo que la palabra que más hablamos hoy día es crisis y problema. Y cuando en realidad este tipo de situaciones nos permite a nosotros vislumbrar oportunidades. Y esa es una de las ventajas que tienen las situaciones como las que estamos viviendo hoy día, que por lo demás es única en la historia del antropoceno. O sea, jamás el ser humano se había visto expuesto a tantas variables juntas, ¿cierto? Y de alguna manera estamos rodeados de incertidumbre, dejando de lado las certidumbres, que era algo que particularmente a nosotros como humanos nos caracteriza y nos mantiene, ¿cierto?, pegados a la tierra, por darle una forma, digamos, coloquial al concepto de humanidad. Bueno, yo les voy a hablar hoy día un poco sobre transformación digital. Quiero dejar compartir la pantalla. Y explicarles de la manera más sencilla posible o la manera más coloquial posible qué es la transformación digital
y de qué manera impacta hoy día no solo al mundo de las empresas, sino que a la sociedad completa, ¿ya? Porque cuando hablamos de transformar, es un proceso que conlleva muchas acciones que finalmente terminan por desenvolvernos hacia un mundo más evolucionado. Es decir, no existe evolución si no hay transformación. Por lo tanto, el preámbulo de este cambio global que viene hoy día es el proceso de transformación. Y en las empresas, sobre todo hoy día, se necesita que haya una conciencia respecto de cuál es la necesidad real de querer transformarse como compañía. Como dijo Alberto, yo soy de profesión inicialmente diseñador gráfico, publicista, tengo una licenciatura en comunicación social, soy máster y tengo un doctorado además en comunicación social. Actualmente me desempeño como mentor de negocios, asesoro a varias empresas en Colombia. Solo durante el año 2020, para que se hagan una idea, me tocó llevar adelante más de 100 proyectos que permitieron, ¿cierto?, empezar a entrar a este mundo, a esta dimensión de la transformación. Por lo que hay hartos ejemplos que podría mencionar respecto de lo que se hace hoy día y de qué manera el COVID, porque me tocó justamente entrar en este periodo de pandemia donde estaban todas las personas un poco desesperadas, queriendo reinventar sus empresas, de qué manera el COVID permitió ir haciendo ciertos cambios y ciertas modificaciones y en gran medida modificando los modelos de negocios que hasta entonces conocíamos. Alberto habló de una ola, ¿cierto? Nosotros somos, siempre lo planteo, somos un país sísmico. Y cuando vemos que hay un terremoto que nos mueve los cimientos fuertes y nos bota y nos deja en el piso, todos sabemos que debemos arrancar hacia la zona más alta porque el tsunami es evidente. Por lo tanto, haciendo esa analogía, nosotros sabemos que durante el 2020, por lo menos era lo que preveíamos, fue un gran terremoto y teníamos clarísimo de que la ola venía. Y la ola en este momento nos está pegando. Ahora, ¿cómo hemos enfrentado esta ola? ¿Cuál ha sido la capacidad que hemos tenido de resistir el embate de esta ola? ¿Y en qué medida hemos aprendido a nadar dentro de esta ola? Esas son un poco las analogías que uno podría sacar respecto de lo que está ocurriendo hoy día en este mundo o en este mar agitado, ¿cierto? Que es el que tiene convulsionado el planeta. Como para que se hagan una idea, desde el punto de vista tecnológico, nosotros estamos en el año 2021. El gráfico que yo muestro acá indica una proyección desde dónde estaba la tecnología en el origen, cuando comienza Internet en el año 1990, a lo que se pretende que llegará al año 2050 en el concepto de singularidad tecnológica. Nosotros prácticamente estamos en la mitad del camino. Es más, de hecho, si nosotros nos ponemos a pensar hace 21 años atrás, ¿qué estábamos haciendo? ¿Estábamos conversando a través de WhatsApp? No. ¿Estábamos buscando referencias en Wikipedia? No. Si necesitábamos buscar una empresa, recurríamos a Google, tampoco estaba. Si queríamos armar un grupo entretenido con WhatsApp, no existía. Hay una serie de cosas que se han ido desarrollando en los últimos 21 años y que evidentemente es parte intrínseca de lo que es el proceso de transformación. No había Google, no había Instagram, no había Facebook, no estaba Twitter, no había, bueno, redes sociales ni hablar, ¿cierto? ¿Qué es lo que teníamos? Una internet incipiente y en algunos casos gente que dominaba el correo electrónico. Eso era todo lo que había. Hasta antes de eso, nuestros contratos o nuestras relaciones comerciales se hacían vía fax o vía teléfono para aquellos que tenían teléfono y para los que tenían fax. Ni hablar de los que podían tener celular. Que recordemos que el celular lo empezamos a ver de manera masiva por ahí cerca del año 1992, 93, esa gran maleta, ¿cierto?, que uno andaba trayendo y en la cual tenía que pagar por llamar y por recibir el llamado. Las cuentas eran exorbitantes. Entonces, si nos ponemos a analizar que, tomando en consideración esa época, al día de hoy, 30 años, en 30 años el mundo ha cambiado, no es el mundo que vivimos. Hoy día estamos en otro mundo. Y lo más probable es que en los próximos 15 o 20 años tengamos un proceso de aceleración mucho mayor al que hoy día hemos visto, muchísimo mayor. Yo les voy a dar una cifra. Desde el año 1950 al año 2000 se generaron más de 5.000 desarrollos
mayores a todo lo que se había hecho durante la historia de la humanidad. O sea, en 50 años se avanzó 5.000 veces más que en toda la historia de la humanidad. Guardando la proporción, 2000 al 2010, se avanzó 10.000 veces más de lo que se avanzó entre 1950 y el año 2000. Y en lo que va de esta centuria, desde el 2010 al 2020, se ha avanzado cerca de 25.000 veces más de lo que se avanzó entre el 2000 y el 2010. Eso a ustedes les da una proyección de esta ola que yo les estoy mostrando acá, de cómo se va a disparar, sobre todo tomando en cuenta que hoy día la inteligencia artificial va a hacerse cargo de muchas de las actividades, no desde el punto de vista de la relación empresa y personas, sino que de los procesos y del almacenamiento de información. Gran parte de estos cambios y de este desarrollo tiene que ver hoy día con la capitalización de la información y la manera en la que la podemos utilizar. Hay una pregunta que yo siempre hago: ¿somos capaces de ver las oportunidades en este mar de tormenta? ¿Estamos viendo hoy día las oportunidades? ¿Nos estamos dando cuenta de lo que tenemos hoy día como emprendimiento y de qué manera ese emprendimiento lo podemos reformular de cierta forma y llevarlo hacia hacia la orilla, digamos, de lo que significa este proceso de transformación? ¿Estamos siguiendo la señal de los grandes tiburones o de las grandes ballenas corporativas tecnológicas que están mostrándonos en cierta medida el camino y que nosotros podríamos eventualmente hacer una verdadera seguidilla de emprendimientos detrás de estas corporaciones, de estas empresas, que nos facilitan de cierta forma, abriéndonos un poco el camino para dar una mirada mucho más clara respecto de lo que efectivamente se va a hacer durante los próximos años, teniendo en cuenta todas las posibles escenarios que se nos podrían plantear, partiendo por el COVID, ¿cierto? Y esta crisis sanitaria que nos ha abordado y nos ha desbordado a todos como seres humanos. Es importante que tengan esa capacidad de observar. Sin duda que es uno de los principales atributos cuando hablamos de transformar. Si nosotros observamos, podemos darnos cuenta de los detalles. Siempre he dicho que para poder hacer una buena pregunta hay que tomarse mucho más tiempo que para dar una respuesta. La pregunta es lo importante en esto. Por eso, a partir de esa pregunta, ustedes se han hecho aquella que dice relación a si se están perdiendo de algo con esto del cambio de transformación, que están siendo parte realmente de la conversación digital. ¿Se están perdiendo de algo? ¿Se han hecho esa pregunta? ¿Se lo han formulado? ¿Han dicho en realidad yo estoy bien como estoy hoy día? Quiero seguir en esto porque la pandemia va a pasar en algún momento, por lo tanto yo voy a retomar mi actividad y esto va a seguir siendo igual como era antes. La verdad que yo les pediría que se tomaran un tiempo y reflexionaran respecto a esta pregunta. Si yo estoy siendo parte de esta fiesta que digitalmente se está dando en materia de negocio. Si yo no soy parte de esta fiesta, bueno, no me quiero quedar afuera. No quiero escuchar que lo están pasando bien mientras yo estoy afuera, un poco muerto de frío, queriendo entrar a esta fiesta que están armando adentro y de la cual no es que no me hayan invitado, yo no quise entrar. Esa es una de las reflexiones que ustedes deberían plantearse. Para eso se tienen que hacer tres grandes preguntas. La primera es ¿por qué? ¿Por qué yo no estoy ahí? ¿Por qué yo no estoy conversando en este nuevo mundo digital que se me ha abierto y que se ha planteado y se ha, de cierta forma, descubierto a partir de la transformación digital? ¿Por qué no? ¿Cómo soy capaz hoy día de establecer un vínculo con la información? ¿Cómo soy capaz de capitalizar los datos que me están entregando y proporcionando de manera gratuita muchas aplicaciones, muchos software que son de uso gratuito en digital para poder darle mayor valor a las actividades y desarrollos que yo genero como empresario? ¿Cómo lo hago? ¿Para qué lo hago? ¿Para qué? Para poder identificar oportunidades. Porque las oportunidades aparecen todos los días. Todos los días hay una oportunidad. Hay que saber capitalizar esa oportunidad. Y como les decía, es muy importante tener claro de que hay que reflexionar respecto de esa pregunta importante del por qué para poder llegar a dar una definición correcta y poder identificar con ello una oportunidad y sacar el máximo provecho posible de ese momento en el cual yo me puedo encontrar si es que soy parte de esta conversación digital. Siempre escuchamos
a las autoridades, ¿cierto? A los estamentos públicos, privados que hablan de reactivación. La reactivación, y aquí voy a ser bastante objetivo, yo siempre digo desde lo factual, no desde lo dogmático, no desde lo ideológico, me baso en evidencia científica de data. Los más optimistas decían que el modelo de recuperación podía durar 6 meses desde el origen de la pandemia. Los más pesimistas, 12 meses. Y los escépticos hablaban de 18 meses. Por lo tanto, estamos, diríamos, en la tercera etapa, digamos, los escépticos. Y cuando llegábamos a la etapa de los escépticos, decían que ya no era posible reactivar, sino que había que resetear. Es decir, apretar el botón, borrar todo y empezar a pensar de nuevo cómo se tenían que hacer las cosas. Estamos más cerca de eso, ¿no? De empezar a resetear. No significa esto que lo que ustedes hayan logrado, lo que hayan hecho, se tome y se bote por el tacho de la basura. Por el contrario, es cómo lo reconvertimos, cómo hacemos de lo que ustedes ya tienen avanzado una nueva oportunidad, replanteándose, reformulándose y refundando aquella empresa que ustedes hoy día tienen y de qué manera le podemos sacar el mayor partido posible, simplemente tomando la cabeza y haciendo el ejercicio que yo les quiero que hagan hoy día, que se pongan la mano en la cabeza y cambien el rumbo de la mirada. Es solamente cambiar el norte de la mirada. Hoy día estamos cegados mirando un lugar, un punto, y la idea es que empecemos a mirar hacia los distintos puntos, porque en cada lugar de eso podemos encontrar una de estas oportunidades que yo les menciono. Ahora, es súper importante que ustedes consideren que dentro de los principales cambios que plantea la transformación digital, hablan sobre los propósitos. El propósito es algo importante. Ese relato relevante, el por qué ustedes llegaron a desarrollar una empresa, por qué lograron salir adelante, cuál fue ese motivo que los impulsó a ser un emprendedor y que no los dejó nunca claudicar hasta finalmente tener lo que hoy día poseen, y cómo están tratando de revertir muchas veces las situaciones adversas. Ese relato, esa historia que hay detrás, ese, por decirlo de alguna forma, ese cuento que ustedes deben tener, porque hay una historia. Nadie tiene una empresa sin una historia. Las empresas tienen historias de dolor, de sacrificio, de esperanza, de frustraciones, de momentos que han sido alegres, otros que han sido para el olvido, pero eso hace posible que ustedes tengan un relato potente y que creen con ello un propósito firme respecto de lo que están haciendo. Creer en lo que hacen. Es eso el propósito. Creer en lo que ustedes están haciendo. No esperar que venga alguien y les diga, ah, lo estás haciendo bien. No, ustedes tienen que saber y tienen que sentir que lo están haciendo bien. Y eso es parte importante del proceso de transformación. Ahora, ¿cómo se logra generar esto? Se logra con algo que está hoy día considerado uno de los bienes escasos, en vías de extinción, la confianza. El poder de la confianza. La confianza no solo hacia afuera, sino que también hacia adentro. Es decir, si yo confío realmente en lo que estoy haciendo, si confío en las personas con las que estoy trabajando, si confío en los proveedores, si confío en mis socios estratégicos, si confío en lo que estoy acá hoy día escuchando. Confianza es algo que significa tener la capacidad de poseer un cheque en blanco con infinito cero para poder establecer desde ahí un desarrollo y un vínculo que les permita avanzar de manera colaborativa. La confianza es fundamental en el proceso de transformación. Ahora, ya les decía, el mundo tal y cual lo conocimos ya no es igual, cambió desde hace rato, ¿no? La pandemia solamente vino y aceleró el proceso. El cambio viene desde hace muchísimo tiempo, como ya les decía, hace más de 20 años que estamos viendo procesos actualmente que se están masificando y que probablemente madurando en un periodo bastante corto de tiempo. Entonces, el cambio no es más que una serie de acciones sucesivas en el tiempo que han sido parte importante de nuestra vida, tan solo, como les decía, les mencioné en el contexto digital, pero podemos hablar de muchas otras cosas. Esto ha sido un proceso tremendamente acelerado por el proceso en el que vivimos hoy día en esta crisis de pandemia. Se ha ido apurando el tranco, pero en el fondo la transformación viene hace rato. Ahora, si vamos a la definición de transformación digital, ¿qué es la transformación digital?
Bueno, este concepto de transformación digital es una metodología en que las organizaciones transforman y crean nuevos modelos de negocios a través de una cultura mediante tecnologías digitales. En el fondo, lo que hay que hacer acá y tomarlo como referencia, lo que hacemos acá en el modelo de transformación digital es mejorar el modelo de negocio que ustedes tienen y darle valor a las personas. Aquí no importa tanto el hardware, en la computadora, el servidor, el robot, todo lo que tiene que ver con la maquinaria. Porque el robot más perfecto que se ha creado en el mundo son ustedes, es el ser humano. De hecho, ustedes pueden observar que se han hecho bastantes intentos de generar robots y ningún robot se parece a nosotros. Basta que se miren una radiografía de sus manos y vean la construcción perfecta que tienen de sus huesos, sus articulaciones y de cómo funcionan. El cerebro, de qué manera opera. Por lo tanto, no existe hoy día un robot que pueda reemplazar al ser humano, pero sí hay herramientas digitales que permiten que el ser humano mejore en sus procesos, tanto personales como corporativos de empresa. Eso es sin duda una herramienta y es una herramienta que está ahí para que ustedes la puedan utilizar de manera permanente. Estas reglas o este juego de cierta forma ha cambiado y la pregunta que uno se tiene que hacer, ¿la transformación digital abre oportunidades o amenazas? Porque básicamente desde que el hombre descubrió el fuego se sintió amenazado. Los primeros hombres modernos, digamos, al momento de descubrir la chispa y el fuego, lo primero que hicieron fue asustarse, sin dimensionar que detrás de esa chispa había todo un desarrollo que venía de la mano, porque pudieron probar la carne quemada, pudieron hacer calentarse, refugiarse del frío, y una serie de otras ventajas que le trajo consigo aquella chispa que lo asustó. Podemos seguir hablando y ejercitando la memoria y nos podríamos dar cuenta de que hay muchos de los eventos traumáticos del ser humano que son parte del proceso de transformación. Por lo tanto, tomando en consideración aquello, la transformación digital abre muchas oportunidades, pero también amenazas. Y las amenazas están dentro de uno, que son los miedos. ¿Ya? Miedo al cambio, miedo a flexibilizarse. ¿Ya? Si ustedes toman una rama, y lo pueden hacer como ejercicio cuando tengan tiempo, si salen por ahí, junten una rama, pártanla y la van a quebrar con facilidad. Pero si toman muchas ramas, dóblenla, a ver si la pueden quebrar. Porque el trabajar en equipo se hace más flexible y más resistente. Y eso es parte importante de lo que hablamos hoy día en materia de transformación digital. Cuando uno le pregunta a las personas qué es la transformación digital, básicamente todos dicen que es Facebook, Google, Twitter, es que tengo una página web, es que le puse un carrito de compra, es que ya tengo redes sociales. No, eso no es transformación digital. ¿Ya? Eso es parte del camino que uno ha tenido que recorrer para entrar al mundo digital, pero no tiene relación con la transformación propiamente tal. El camino de la transformación es un proceso mucho más complejo, que tiene que ver con la organización, que tiene que ver con las personas y que uno tiene que abordarlo de la manera más adecuada, tomando en cuenta de que cada empresa es diferente, cada persona es distinta, cada organización tiene su propia cultura. Una vez dicho eso, cuando uno mete esto a un mapa de palabras, encuentra de que la mayoría de las personas empieza a hablar sobre transformación digital, tomando en consideración que dicen que es una plataforma, que es una herramienta tecnológica, que pasamos de los procesos manuales a procesos digitales, que sistematizamos todo, es que ahora tengo factura electrónica, es que ahora tengo un SAP, ahora tengo los proveedores conectados a una base de datos. Eso es digitalizar, eso no es transformar. ¿Ya? Eso no crean que eso está mal tampoco, por el contrario, es un paso, pero hay que dar el otro, que tiene que ver cómo eso lo operativizo, cómo eso lo empiezo a ordenar y le empiezo a dar una dimensión dentro de todo el proceso que significa implementar un modelo de transformación dentro de la empresa. ¿Por qué razón? Porque hoy día los mercados no son locales, son globales. O sea, las oportunidades de negocios para ustedes no están solamente en la provincia de Loa. La provincia de Loa es el lugar, por decirlo de alguna forma, es la dirección comercial que ustedes tienen, pero las oportunidades están en distintos lugares, en distintos puntos. Y eso es posible hoy día gracias a la transformación y gracias a la tecnología.
Ustedes se pueden conectar con distintas partes del mundo. Hoy día, sin ir más lejos, somos parte importante en esa zona del país del corredor bioceánico, es decir, la conexión entre el Pacífico y el Atlántico, algo clave dentro del área comercial e industrial, algo que la gente de Maponred lo tiene claro, la gente de Avillaco está trabajando en ese sistema, incorporando asociaciones claves con Brasil, con Colombia, con la gente de Argentina, con Perú, para poder entender que los mercados cada vez son más globales. Y tenemos la ventaja de que estamos frente a China, el gran consumidor del planeta. Es nuestro, comillas, vecino separado por un gran murallón de agua. Por eso también China nos escogió a nosotros para ser uno de los puntos o un hub de conexión 5G, porque nos queda justo al frente, es cosa de tirar un cable y poder conectar al país y conectar a América Latina a través de la red 5G para poder integrar también los mercados del Atlántico a través del país, este país largo, este gusano que digo yo, este gusano largo que tenemos nosotros y que gracias a la cercanía que tenemos con este mercado nos permite ser líderes en materia de innovación tecnológica. Y eso es un valor que tenemos que considerar si es que pensamos en el futuro mediano y corto plazo. Aquí yo ya les decía, la red 5G. Muchos dirán, bueno, la red 5G vamos a tener que tener un teléfono más rápido. No, no se trata de eso. La red 5G lo que hace es, y se los voy a graficar para que se entienda, hoy día estamos navegando en una autopista de cuatro pistas, en una carretera con 4 pistas. La red 5G va a ser una carretera, pero con 100 pistas. O sea, imagínense la descongestión vehicular que va a haber y el aumento de la plaza vehicular, es decir, el aumento de dispositivos que van a poder estar proporcionando mayor cantidad de información. A mayor cantidad de pistas dentro de esta carretera, más información. Y al tener más información, los negocios se hacen más certeros. Se hace con una data, se hace con un pensamiento mucho más lógico y no se tiene que recurrir al tincómetro, al dolor de guata, al me tincó, al me parece, yo creo. Eso se deja de lado y nos basamos en evidencia a partir de la información que me proporciona la tecnología. Lo que hay que transformar es el miedo, perderle el miedo al cambio. Esa es la clave de esto. O sea, mucho de lo que se dice es que la transformación digital va a venir a quitarnos los empleos, porque se va a tener que robotizar todo, porque todas las empresas van a tener robots, todo va a ser automatizado. Bueno, yo les voy a decir que las empresas que están implementando sistemas de transformación digital con robotizados y todo, están aumentando un 33% en la compra de sus productos y servicios y también en la plataforma es necesario aumentar el personal, es decir, aumenta la capacidad de contratos. También aumenta los ingresos. Solamente en Europa durante el 2020 crecieron en casi 20.000 millones de euros los ingresos por uso de tecnologías en materia de transformación. Y se aumentó en un 33% el número de contratos para poder dar la demanda, satisfacer las demandas del uso de nuevas tecnologías. Entonces, la transformación digital no es algo que nos viene a quitar la pega, es algo que nos viene a ayudar a hacer mejor nuestro trabajo. Por otra parte, como yo les decía, al implementar esta red 5G, lo que vamos a tener también es la posibilidad de incorporar nuevos dispositivos. Van a haber cocinas inteligentes, refrigeradores inteligentes, los camiones de transporte de cobre ya están pensando en hacerlo eléctrico, ¿cierto? La empresa de la minería tiene un preacuerdo con Tesla para poder implementar los primeros camiones con sistema de energía basada en energía eléctrica a través de esta gran compañía, que lo que busca precisamente es la distribución en la matriz energética y también, ¿cierto?, en la minimización del impacto en el medio ambiente. Por lo tanto, yo a veces pienso en voz alta y digo, Chile es un país productor de litio, con buenas universidades, con buenos hubs de negocio, con clúster de emprendedores. Bueno, ¿por qué no hacemos nosotros nuestros propios camiones eléctricos? ¿Por qué nosotros no creamos nuestras propias maquinarias en esa línea? ¿Por qué no le damos valor a lo que tenemos? Eso ya es un cambio en la mentalidad y es un cambio que va de la mano del proceso de transformar a las personas. Ese robot perfecto que somos cada uno de nosotros, hay que ver la manera de cómo le vamos incorporando valor
para poder transformarlo y dar con eso, ¿cierto?, un peso específico a todo lo que queramos hacer de aquí en adelante. ¿Por qué razón? Porque los mercados se mueven mucho más rápido, están cada vez más inteligentes, se necesita tener mayor cantidad de información para la toma de decisiones y por lo tanto, como les decía, existe este concepto de crisis que en el kanji japonés significa peligro y oportunidad. ¿Ya? Los japoneses no son los japoneses porque tienen los ojos rasgados nomás. Piensen ustedes que es un país que terminó deterioradísimo después de la Segunda Guerra Mundial y que básicamente su suelo es un suelo volcánico, pero son grandes exportadores de madera, de materias primas, de tecnología y una serie de otras cosas que nos pueden demostrar de que con poco se puede hacer mucho. A diferencia de Japón, Chile tiene un bosque de costa a costa, tenemos una costa bastante productiva, tenemos materia prima en el norte lo suficiente para poder sostener un país, tenemos materia energética diversificada que la podemos seguir aumentando e implementando nuevas formas de incorporar nuevos elementos o factores para poder aumentar el flujo de energía en nuestro país, como por ejemplo los campos solares, ¿cierto? El tema de la energía eólica, las hidroeléctricas, en fin, toda la matriz se puede diversificar. Y eso, al tener una gran cantidad de energía eléctrica, también podemos tener un alto desarrollo tecnológico, porque sin electricidad no hay tecnología. Entonces, hay que pensar también en estos equilibrios y en esta sostenibilidad que también es importante mantenerla para poder hacer de esto un círculo virtuoso en cierta medida con eso poder ir buscando oportunidades tomando en consideración aquello que les acabo de mencionar. Yo ya les decía, con esta imagen yo les represento un poco este miedo que hay de los robots. Bueno, los robots funcionan con personas, por si acaso. Y la persona se tiene que capacitar para poder entender cómo funciona el software que maneja ese robot. Cómo pueden analizar la performance de ese robot. ¿Qué es lo que hace? ¿Cuánto produce en ese día? La interpretación final la tiene que hacer el ingeniero, el técnico, el empleado o quien esté a cargo del desarrollo de aquello que se está midiendo en ese momento. Jeff Bezos, una de las personas más ricas del mundo y quizá el hombre que batió el récord por ser el millonario que más dinero generó en un día, 13.000 millones de dólares en un día, dice que no hay que enfocarse en la competencia, hay que enfocarse en las personas. Y ese es un poco el paradigma que hay que romper. No pensar tanto en la competencia. El de al lado está haciendo A, B, C, D. No, que lo haga, perfecto. Pero preocupémonos qué es lo que pasa con las personas, con nuestros clientes. ¿Qué es lo que están necesitando? Veamos qué es lo que tenemos dentro de nuestra empresa. ¿Quiénes son nuestros clientes internos? Nuestros trabajadores, nuestros colaboradores. ¿Estoy trabajando con ellos? ¿Los estoy incorporando al proceso de cambio que estoy generando como empresa? ¿Los tengo considerados en el modelo de negocio? Eso es algo que tienen que preguntarse también. ¿Cuáles son las dimensiones de la transformación digital? Y esto es muy importante porque son los 6 puntos que hacen posible que las empresas se transformen digitalmente. Lo primero, el cliente está en el centro de todo. El cliente es el cliente interno, que son los trabajadores, los colaboradores, ustedes, y el cliente externo, que es finalmente el que recibe el servicio que ustedes le brindan. Todo se centra en las personas. Ese es un factor que ustedes tienen que grabarse a fuego respecto de lo que significa la transformación. Lo segundo, el propósito. Esa historia, eso que ustedes saben por qué hicieron ese negocio. A nadie se le ocurrió el negocio porque un día amanecieron y dijeron, bueno, hagamos un negocio. No, el negocio nace porque hay una idea detrás y ustedes persiguieron esa idea, ustedes llegaron hasta el final y lograron tener lo que hoy día es, ¿cierto?, su emprendimiento. Ese propósito tiene que ir acompañado de una estrategia digital. ¿Qué significa esto? Que si antes era básicamente tener un periodista o tener una persona de comunicaciones dentro de la empresa un lujo, hoy día es una necesidad. Porque lo que no se comunica no existe, independientemente de la industria. Puede ser industria blanda, industria dura, puede ser industria de servicios, la industria de productos, industria educativa, todo lo que involucre más de un conglomerado de empresas se vuelve una industria y por lo tanto todos hoy día necesitan tener incorporado dentro de su modelo un área de comunicaciones que genere valor a lo que se está haciendo. La cultura y gestión del cambio, quizá uno de los puntos más difíciles de tratar, porque no hay nada más difícil que salir de la zona de confort y de pronto decir, bueno, en realidad no lo estoy haciendo tan bien.
¿ah? Porque uno es muy bueno para mirarse el ombligo y decir, pucha, yo soy bueno, soy perfecto, me ha ido espectacular, lo he hecho muy bien, pero puedo hacerlo mejor. Las cosas están cambiando. No puedo. ¿Mm? Las cosas están cambiando, por lo tanto, voy a silenciar acá, si se puede. Ah. Las cosas están cambiando y eso de cierta manera hace posible de que si nosotros cambiamos, la cultura organizacional tiene que cambiar. Yo soy el que lidero el proyecto, por lo tanto tengo que traspasar eso hacia abajo para que esto sea un círculo virtuoso y se genere valor adentro de la empresa. La incorporación de tecnología e infraestructura, si bien es tremendamente necesario, hay que saber comprar tecnología, porque la tecnología sufre de obsolescencia programada, queda rápidamente obsoleta. Por eso hay que ir comprando en función de los requerimientos que se van teniendo y no comprar por comprar, porque es necesario tener tecnología. No, la tecnología es necesaria cuando yo realmente requiero de ella. Y si es que tengo que renovar equipos, si es que tengo que hacer uso de comprar un hub, de tener que comprar un servidor, de tener que comprar más computadores, si tengo la necesidad real de hacerlo, hagámoslo. Porque por más allá de que se llame transformación digital, no tiene mucho que ver con el tema de la tecnología dura, tiene que ver con las personas. Es preferible hoy día ver cuáles son los requerimientos y cuáles son las herramientas que necesitan las personas y ahí es donde tengo que invertir. Hacer uso correcto de la data analítica, es decir, la información no solo mantenerla en una base de datos en Excel, sino que revisar la información, chequear si es que tengo los correos electrónicos correctos, ver si es que son las personas adecuadas, si están todavía trabajando en el lugar donde estaba en principio, mantener actualizada esa información, conocer a cada persona de esa base de datos, tener a lo menos una reunión por estas plataformas tipo Zoom, Meet, establecer networking, algo que suena bonito, pero es más bonito cuando uno lo lleva a cabo, y las operaciones digitales. ¿Qué significa eso? La transaccionalidad, el tema de las órdenes de compra, mantener un orden en el tema de la logística digital, todo lo que tiene que ver con la operativa es importante que ustedes también lo tengan bien acotado. Esas son las 6 dimensiones, ¿eh? O sea, esto es lo que una empresa para determinar de que está 100% transformada digitalmente tiene estos 6 puntos bien abordados. Solo para que se hagan una idea, en Chile, 0 empresa está 100% digitalizada. Así que no crean que las grandes empresas en Chile son 100% digitales, no lo son. Aún fallan en algunos de estos procesos. ¿Ya? De hecho, el país con mayor tasa de digitalización es Suecia. Ese es el país que más digitalizado está. Estados Unidos está cerca de un 45 y un 50% de empresas altamente digitalizadas. Y sin ir más lejos, en América Latina somos nosotros uno de los países que más avanzado está. Nosotros estamos en un proceso de digitalización próximo al 90% dentro de un porcentaje mínimo de empresas. Pero vamos el camino hacia allá, lo tenemos por lo menos en la cabeza, está dando vuelta. Instituciones como Corfo han hecho ejercicios para que puedan eventualmente las personas acceder a los modelos de transformación digital y entiendan un poco de qué se trata. Y eso ya es parte importante de querer cambiar la situación de la cual hoy día las pymes son objeto, digamos. ¿Cómo funciona la cultura en una metodología de transformación? Tiene que ser ágil. El liderazgo ya no es de arriba hacia abajo, sino que es plano. Es decir, uno administra grupos de trabajo, células de trabajo. Tiene que ser una metodología rápida, flexible. Y los equipos tienen que ser multidisciplinarios. Es decir, yo no necesito saber hacerlo todo porque hay otras personas que lo pueden hacer mejor que yo. Tener claridad respecto a eso. O sea, en estricto rigor, como dicen por ahí, no tengo que ser el señor Corales de Circo Pobre, hacer de payaso, animador, anfitrión, malabarista. No, no es necesario, porque hay que ir diversificando un poco la matriz y que cada persona haga su trabajo y yo de manera simbólica ser como el director de orquesta que está haciendo el trabajo de organizar y gestionar cada una de estas etapas. Es muy importante la capacidad que ustedes puedan tener de captar talento, de conocer personas que les puedan ser importantes dentro de su emprendimiento. Generalmente las empresas hoy día en un 28% tienen esas personas que son talentosas y que se pueden de cierta forma contar con ellas para llevar adelante el proceso de transformación. Y un 32% de las personas son flexibles, es decir, podrían eventualmente querer adaptarse a este cambio transformacional. Lo preocupante es que hay un 40% de personas que no están dispuestas a cambiar.
Y lo más preocupante todavía es que viene una nueva oleada de trabajadores que vienen con una generación completamente diferente a lo que éramos nosotros, donde la movilidad, donde el trabajar en la casa, donde el teletrabajo, donde los horarios son temas que para ellos cobran relevancia. Yo no me olvido todavía cuando trabajaba 14 o 15 horas, porque pensaba que si trabajaba 14 o 15 horas era buen trabajador. Cuando en realidad, después de los años, hoy día que ya estoy cerca de los 50 años, digo, bueno, en realidad no era buen trabajador, porque si tenía que trabajar tantas horas es porque algo no estaba haciendo bien, no estaba administrando bien mi tiempo. Entonces esa es una de las cosas importantes cuando hablamos de transformar. Darse cuenta y flexibilizarse y modificar ciertas conductas para hacerlo más adaptativo el modelo. Hoy día también algo importante, y lo mencionamos con anterioridad, es la data, la información. Casi todos, me imagino, ustedes tienen bases de datos. Se llama data robusta. Una planilla Excel, nombre, teléfono, dirección, etc. ¿Cuántos de ustedes la utilizan realmente? ¿Cuántos de ustedes en general hacen de esta información un valor agregado? Le dan ese plus, conversar con las personas, hacerle un llamado telefónico, generar una reunión de cuando en cuando, preguntarle cómo está. ¿Cuántos de ustedes hacen eso? Son muy pocos los que hacen eso. Hay que utilizar la información. De hecho, yo cuando siempre hablo del tema de la data, uso un ejercicio del cobre. El cobre cuando se sube arriba de los camiones para que se vayan y se exporte, ¿cierto? La tonelada de cobre, pueden corregirme, pero creo que tiene un valor de 18 o 20 millones de pesos. Creo que ese es el valor que tiene la tonelada de cobre. La pregunta, ¿ustedes saben cuánto cuesta un kilo de nanopartícula de cobre? O sea, la tonelada de cobre vale 18 millones. ¿Cuánto valdrá un kilo de nanopartícula? Le voy a preguntar a don Luis Paz. ¿No tiene idea? ¿No? Don Franz Schwerter. No. Bueno, cuesta casi 8 millones de dólares. Un kilo de nanopartícula de cobre. Ahora ustedes dirán, chuta, un kilo vale 8 millones de dólares y una tonelada vale 18 millones de pesos. Bueno, porque al cobre se le da un tratamiento especial y se le hace un proceso productivo distinto para poder generar ese kilo de cobre y ese kilo, perdón, de nanoparticulado de cobre, que hoy día se utiliza, ¿saben para qué? Amancio Ortega, dueño de Sara, le va a incorporar nanopartículas de cobre a toda su ropa, porque es un bactericida natural, es un fungicida natural. Toda la mueblería se va a tapizar con nanoparticulado de cobre, porque el coronavirus abrió una oportunidad. En Colombia hay una empresa a la cual me tocó asesorar que se llama Proeco, y Proeco es como, por decirlo de alguna forma, una empresa que hace laca para el pelo, ¿ya? Para las peluquerías. Y resulta que el emprendedor, este emprendedor en particular, se dio cuenta que las mujeres tenían muchas complicaciones cuando salían, porque después de volver de un lugar cerrado se tenían que lavar el pelo por el tema del COVID. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Le agregó nanopartículas de cobre a su aerosol y disminuyó la cantidad de posibilidad de contagio haciendo uso de esta laca, la reinventó. Y por lo tanto estuvimos trabajando cerca de 3 meses en este nuevo producto que era una laca para el cabello anti-COVID, con cobre chileno, que eso es lo más paradójico. Aun cuando en Colombia hay una gran industria minera, pero su fortaleza mayor está en el carbón, no está en el cobre. Entonces, nosotros hoy día aquí tenemos un potencial tremendo, y como para que se hagan una idea, el cobre en formato de nanopartícula vale el doble de lo que cuesta la nanopartícula de oro, que la nanopartícula de oro sirve para conductores eléctricos, no para eliminación de virus y bacterias. Entonces, cuando yo hablo de data, yo siempre le digo a la gente, la tonelada de cobre es la data maciza, esa data que no usamos. Porque en el fondo las bases de datos uno las consigue de cualquier parte. Pero el nanoparticulado de cobre es la data insight, cuando yo hago todo el proceso de análisis de la información. Entonces,
Vale la pena, ¿cierto? De 18 millones de pesos a 8 millones de dólares, solo porque empiezo a entender mejor la información que estoy recibiendo y porque soy capaz de sacarle partido a la data dura que tengo. Vale la pena el ejercicio, vale la pena el esfuerzo. Pasamos de ser una organización a un ecosistema. ¿Qué significa esto? Que hoy día estamos conectados con distintos canales, con el planeta, con los sistemas de búsqueda, con los recursos financieros, estamos conectados con las personas, somos una verdadera familia que en conjunto nos podemos transformar porque evidentemente, ya les mencionaba, los mercados locales hoy día son una parte importante, pero no son el todo del negocio. ¿Cómo funciona todo este proceso? Bueno, primero generando las relaciones que yo le hablaba, esto de empezar a hacer uso de la información que yo tengo, dándole valor a la confianza, manteniendo la privacidad de la información, generando canales de compra adecuados, aumentando el estatus de mi empresa a través de la comunicación que yo puedo generar y operativizando el trabajo, es decir, menos es más. No necesito estar 150 horas detrás de una máquina porque no me va a generar la producción si yo la tengo bien aceitada, por decirlo de alguna manera, o bien regulada, si es que fuese una empresa en la que yo tuviera todos los tiempos o los timings bastante acertados para poder darle mayor valor al tiempo de uso, tanto en las personas como en la maquinaria que estoy empleando. Así que esto se los voy a compartir por si acaso la presentación para que la tengan como referencia posteriormente. Algunas industrias que ya están entendiendo esto. Quizás la industria más porfiada de Chile, la agricultura. Ay, sí que hay gente porfiada. Me ha tocado trabajar con agricultores, son porfiadísimos. Pero ya están entendiendo que hay que incorporar drones agrícolas, tractores autónomos, agricultura vertical basada en tecnología de inteligencia artificial, transformar por completo la industria de la agricultura. O sea, hoy día se dieron cuenta de que a veces cultivar lechugas en una pared era más rentable que cultivar lechugas en el piso. Miren el cambio. ¿Quién se podría imaginar que íbamos a tener huertos en la pared? Incluso hay ciudades que están teniendo huertos orgánicos en los edificios, porque están aprovechando todos los espacios. Eso es transformar, eso es cambiar la mirada. Ya no estamos mirando el suelo como lo veíamos antes, estamos mirando el suelo como un espacio que a lo mejor me puede servir para hacer otra cosa, y el muro o ese espacio invisible que yo tenía antes, hoy día también le estoy dando un valor. La educación, el talón de Aquiles de esta pandemia. Me imagino a ustedes, si son papás, tienen el problema de que los chicos están en el colegio y están con telepresencialidad y la profesora gritándole por la pantalla y el cabro chico de repente haciendo cualquier cosa y no atendiendo lo que la profesora le dice. A mí me pasa, tengo 3 hijos, 21, 18 y 5. El de 21 en la universidad, estresado, con psiquiatra, con psicólogo. ¿Por qué? Porque no entiende nada, porque los profesores los tapan con guía. Está estudiando periodismo. Por suerte yo lo puedo ayudar porque tenemos un poco una cierta compatibilidad en la profesión. El de al medio nació en pandemia, está todo el día conectado, ese toda la vida nació conectado, parece que está enchufado a una máquina. Entonces para él la pandemia ha sido muy práctica, porque juega todo el día, rentabiliza su espacio, utiliza las plataformas digitales, genera valor, hace web show, genera videos en YouTube, es gamer y hace lucas. Ese está feliz en el modelo. Y el más chiquitito entró al colegio y su primer día de clase el año pasado compartió con sus compañeritos, a la semana estaba viendo las clases a través de una pantalla. Y este año ya tiene un tablet y puede trabajar solo, ya básicamente se adaptó rápidamente al modelo. ¿Qué es lo que está pasando hoy día en eso? Están existiendo desarrollos en materia de inteligencia artificial en ese sentido. También me tocó ver un par de proyectos en Colombia en esta línea que buscan que los robots chiquititos, personalizados, con caras bastante amigables, los ojos bien grandes, porque eso le encanta a los niños, les puedan retroalimentar, es decir, hacer preguntas, y de las preguntas que recibe la máquina, saca su propia respuesta y hace un modelo de educación personalizado, potenciando las habilidades individuales y no colectivas. Es decir, genera valor al individuo en materia de aprendizaje. Son cosas que se están haciendo hoy día en materia educativa. Claramente en Chile todavía estamos años luz de eso. Otro tema que va a cambiar, las finanzas, los robos publicitarios. Es decir, robo publicitario no es que roben con publicidad, sino que robot
avisadores de publicidad. Aplicaciones basadas en inteligencia artificial que pueden personalizar ciertas tareas en materia de finanzas, llevarles la contabilidad, generar, por ejemplo, los libros de balance, ver el tema de los gastos, los inventarios, cuál es la pérdida que tienen, con certeza de que no se le va a perder ni siquiera un clavo. ¿Ya? Está el tema del turismo, con asistentes virtuales, chatbots, los check-in mediante reconocimiento facial, la salud. También hay varios proyectos que me tocó trabajar en salud a mí en Colombia, robot utilizando sistemas de luz ultravioleta para sanitización de clínica, un modelo de inteligencia artificial para detectar a través de la pantalla, mientras estamos conversando, si la persona tiene algún tipo de trastorno o alguna enfermedad de carácter psicológico, estrés o depresión. Son cosas que se han ido desarrollando durante este proceso de pandemia. En materia de transporte, los vehículos autónomos, en el comercio, las tiendas, los marketplaces, las plataformas de WooCommerce, donde ustedes pueden tener todos sus productos en una plataforma, en una vitrina digital, el uso del WhatsApp como herramienta de negocio. Hay tantas cosas que se pueden hacer que de pronto uno dice, bueno, es que esto pareciera que es para la gente que sabe harto de tecnología. No, señores. La tecnología es bastante amigable, no muerde. Es intuitiva. Y ustedes están metidos en este mundo y aunque no lo crean, saben más de lo que ustedes piensan que saben. Hay mejoras en casi todos los procesos de negocio a través de la automatización basada en modelos de IA, se mejora la productividad a través de estos modelos, las decisiones de negocio son mucho más rápidas, son más precisas, por lo tanto, ya no, insisto, no tienen que tomar decisiones basadas en lo que les dijo el amigo. Ah, sabéis que me contaron que el negocio tal o cual, el negocio es súper bueno, ¿por qué no te metí ahí? Pero te lo dijo tu amigo, po. Sí, puede ser muy buen amigo, pero a veces el amigo también se equivoca. La máquina no es tu amiga, no tiene sesgo. Por lo tanto, te va a decir con certeza lo que está bien y lo que está mal. Funciona con algo que se llama algoritmo, y el algoritmo es 1 y 0, en básicamente sí y no. Y tú le puedes preguntar, ¿el negocio es bueno? Y te va a decir sí o no. No te va a decir más o menos, sí o no. Tú le vas a preguntar, ¿estoy bien enfocado con mi empresa? ¿Sí o no? De eso se trata un poco este proceso. Ahora, los desafíos que tiene la inteligencia artificial para las empresas en el futuro, principalmente son las expectativas. La gente cree que con la inteligencia artificial va a ser, dentro de lo que los expertos predicen, lo que va a cambiar el futuro. Bueno, está ahí, va a cambiar el futuro, pero no para las empresas grandes solamente. Las empresas pequeñas también pueden acceder a esto, aunque ustedes lo encuentren una locura, pero todos podemos acceder a la inteligencia artificial. Un ejemplo claro de esto es que cuando siempre aparecen las nuevas tecnologías, siempre tienen un precio muy caro, ostentoso. Basta mirar lo que valía un televisor inteligente hace un par de años atrás, ¿cierto? Era casi inalcanzable, 700, 1 millón, 1,5 millones de pesos, y hoy día los venden por 150.000 pesos. O sea, el desarrollo de la tecnología en un inicio es caro, pero ya cuando se masifica baja los costos de producción, por lo tanto se vuelve más accesible. Entonces no es tan loco pensar en que el día de mañana cada uno de ustedes pueda tener un pequeño sistema de inteligencia artificial para poder predecir y mejorar el modelo de negocio que hoy día tienen ustedes y con el cual son parte de este hub de negocio en la provincia de Loa. Los sectores que van a cambiar, bueno, desde el mercado financiero hasta el gobierno, los procesos van a cambiar desde los asistentes de negocio inteligente hasta los departamentos jurídicos. Ya se está viendo cómo en la parte jurídica las decisiones tomadas por personas muchas veces no son las correctas, entonces la máquina puede tomar decisiones que son mucho más factuales, no son dogmáticas. Ahí hago la diferencia. La realidad factual habla de la exactitud, el dogma habla de la ideología. Por ejemplo, si ustedes quieren tomar la ruta de Antofagasta a Calama, por ejemplo, y hay un amigo que viaja todos los días por ahí, y ustedes le preguntan, oye, ¿por dónde me voy para llegar más rápido? Y el amigo te va a decir, ándate por aquí, dobla en la esquina, dobla por acá. ¿A quién le van a creer? ¿Al amigo o a Waze? Cuando Waze te avisa hasta si hay carabineros, y en tiempo real. El amigo viajó hace como un mes, por lo tanto el camino pudo haber cambiado. Eso es un dogma, creerle al amigo. La realidad factual es Waze, porque es exacta, es en tiempo real. Y las decisiones, cuando hablamos de transformación digital, se toman en tiempo real.
Es un proceso lento, pero una vez que lo adquiere, esto se vuelve algo tremendamente, yo diría, dinámico, educativo, pragmático y muy entretenido, porque siempre te está abriendo la posibilidad de encontrar nuevas oportunidades. Por lo tanto, ¿qué es lo que hay que hacer hoy día? Pensar que tenemos un objetivo, y en eso vamos a trabajar. El objetivo son las personas, internas y externas. Ninguna transformación es posible si no cambiamos a las personas. Por lo tanto, como les decía, no existe transformación digital si no transformamos nuestro propio pensamiento. O sea, nosotros tenemos que ser los primeros en cambiar, aprender a desaprender, considerar los objetivos que están dándose vuelta hoy día, que son, por ejemplo, los objetivos de desarrollo sostenible. Los negocios tienen que ser sostenibles y sustentables. De esa manera también formo parte de este modelo de transformación. Ser bueno es un pensamiento individual y está bien. Yo puedo decir que soy bueno, pero lo que hay que pensar es hacer bien las cosas. Y el bien es un pensamiento global, lo que nos abre la posibilidad hacia mercados mucho más grandes. Por último, la invitación que yo les hago es que, como les dije, las transformaciones siempre traen consigo nuevas oportunidades. Y por lo tanto, estén siempre dispuestos a dejar de aprender lo que ya saben. Aprendan lo que no saben, y eso significa desprenderse muchas veces de estos dogmas, de estos paradigmas del que yo me lo sé todo. Porque en realidad en este planeta y en las situaciones que nos encontramos, lo único que yo sé es que no sé lo que va a pasar. Por lo tanto, hay que tener una apertura mental muy grande y una habilidad tremenda también para adaptarse a los cambios que vienen. Y eso sería un poco el mensaje que yo les quería transmitir hoy día en este taller. Eh, Agradecerles por el espacio y por la atención que me han prestado. Y estoy abierto a las preguntas que se puedan generar ahora con la conversación que podemos tener con Alberto, con Claudinei y Rodrigo. Ok, muchas gracias Gustavo por tu presentación. Bastante, bastante dinámica, bastante con mucho conocimiento de lo que hoy día estamos viviendo y también de lo que viene, ¿ya? Tal como señaló Gustavo, hoy estamos trabajando en tiempo real, por lo tanto los quiero invitar a una votación en línea, ¿ya? Solamente como ejercicio, un poco para ver qué es lo que quedó de la exposición de ¿Se Gustavo. escucharon? Es solamente un ejercicio digital para que ustedes vean efectivamente cómo estas cosas hay que irlas llevando a la práctica. Entonces, los quiero invitar a votar. En sus pantallas les van a aparecer unas preguntas, ¿ya? Y en estos momentos todos deberían estar viendo la votación, que es una pregunta, ¿cierto? Que dice la transformación digital es, y ustedes ahí seleccionan la que crean que es la correcta. Vamos a darle más o menos un minuto para que puedan afinar la puntería ahí, y para que la chuten a los cuadritos que aparecen en la pantalla. Así que a partir de ahora tienen un minuto. Sin estresarse. Muy bien, ahí están votando. ¿Se dan cuenta cómo va avanzando la información en línea? El 91% por el momento piensa que es un cambio en la forma de pensar de las personas. Muy bien. Bueno, creo que votaron 23 de 29, buen número, un 79%. Finalizar la votación. Gustavo, ¿quieres opinar algo de acá? Sí, que el cambio, como decía durante la presentación, el cambio tiene que ver con las personas. ¿Ya? La tecnología se va a actualizar,
El mundo va a cambiar, va a seguir cambiando, pero las personas son las que terminan haciendo las transformaciones. Por lo tanto, si hablamos de transformar digitalmente algo, tenemos que primero por transformar nuestro software, nuestro cerebro, hacer de este un upgrade, hacer una actualización y empezar a mirar el mundo de una manera diferente. Así que el principio de transformación digital tiene que ver con las personas. Muy bien, gracias. Ahí vamos a ir preguntando dudas. Una segunda pregunta. Una empresa transformada digitalmente debe ser estructurada, robotizada, ágil y flexible. Entonces, vamos a dar inicio a la votación. Los invitamos a que puedan seleccionar la opción que consideran correcta. Muy bien. El 91% de los participantes optaron por la opción de ágil y flexible. Perfecto. Gustavo. Me parece perfecta la respuesta porque esa es la correcta. Las empresas hoy día en el modelo de transformación pueden estructurarse, pueden robotizarse, pero en el fondo si no son ágiles y flexibles no van a ser transformadas, digamos. Esa es una de las principales características. Ya les decía, pasamos de la etapa de la investigación y el desarrollo y agregar la inmediatez. Necesitamos tener que cambiar porque las circunstancias así lo hacen. Nosotros pudimos ver, por ejemplo, la industria farmacéutica este año 2020, cómo logró sacar varias vacunas en tiempo realmente récord, producto de que todos los esfuerzos estaban concentrados en desarrollar el producto y donde las cabezas y los recursos estaban destinados a esto. Por lo tanto, fueron rápidos, fueron flexibles y pudieron avanzar trabajando en equipo y colaborativamente. Eso hace que las empresas se transformen y cambien la manera de pensar, la forma de hacer negocio. Digamos. Gracias. Y la última pregunta, solamente como ejercicio. La transformación digital responde a una necesidad de seleccionen si es la empresa, la sociedad o el modelo de negocio. Ya, muy bien. Aquí estuvo un poco más dividida la respuesta. El 59% piensa que el modelo de negocio, el 41% de la sociedad y un 9% de la empresa. Bueno, esta pregunta tenía trampa, como digo yo. Por eso se da esto de la diversidad de respuestas. Podrían haber sido todas, podría haber sido todas las respuestas, pero principalmente la tercera opción era la correcta, la más cercana, el modelo de negocio. La transformación digital lo que busca es precisamente cambiar la mirada del negocio. Estamos hablando de que si bien el cambiar un negocio implica transformar la empresa, no necesariamente eso, ¿cierto?, tiene que ver con lo estructural, sino que tiene que ver más bien con la cultura organizacional. Es decir, cómo miramos hoy día la empresa, cómo miramos el negocio y cómo lo proyectamos en el futuro. Desde el punto de vista de la transformación digital, si lo vemos desde lo macro, evidentemente la sociedad también está cambiando. Están cambiando las formas de participación en clases, la forma de hacer empresa, la forma de establecer vínculos y relacionarse, pero eso se ha ido mostrando hoy día en el proceso propio de la transformación que nos ha generado el coronavirus, de ir acelerando este modelo. De hecho, hay un ejemplo que yo les puedo contar que también me tocó asesorar una empresa automotriz muy grande, desde el año 2018, que yo les venía diciendo que los vendedores de los autos debían capacitarse en teleatención, es decir, trabajar bajo esta modalidad, y que tenían que mirar al cliente, en este caso al consumidor de los vehículos, como un potencial activo en el mediano y largo plazo.
que no solo la venta significaba cerrar el vínculo cuando el auto se entregaba y las llaves eran del dueño, sino que había que seguir en el proceso de mantención, recordarle a través de WhatsApp cuando llevaba los 5.000 kilómetros, los 1.000 primeros kilómetros para ir a hacer la mantención gratuita, de que cada 10.000 kilómetros hay que hacer un cambio de algo, o hay que ver el tema cómo están los frenos. Todo lo que tiene que ver con la postventa había que hacerlo a través de un sistema en el que el vendedor se transformara en un verdadero amigo del comprador. Eso costó que lo entendieran, lo lograron entender y el año pasado la empresa lo implementó a cabalidad, teniendo como resultado un 33%, casi un 35% mayor de ventas de autos respecto al año 2019, en pandemia. Y ojo, la venta se consolidó antes del primer retiro de la AFP. Por lo tanto, no infirió de que el retiro de la AFP fuera el causante de que aumentara el número de vehículos. De hecho, aumentó posteriormente más el flujo de la venta de vehículos y este año, a pesar de que comenzaron un poco más lento, ha sido la única empresa que ha tenido números positivos respecto a la industria automotriz, porque han sabido adaptarse y supieron transformarse a tiempo respecto de otras que no lo han hecho de la manera más adecuada. Perfecto, muchas gracias. Antes de darle la palabra, en este caso, a Claudinei para abrir ahí unos minutos de un conversatorio que esperamos que ojalá ahí todos puedan abrir sus micrófonos y opinar y comentar. Hay algunas consultas en el chat que se las quiero leer. Mario Cárdenas Poblete dice, ¿cuáles serían las habilidades y competencias, tanto individuales como empresariales, que deberíamos potenciar? Gustavo. Bueno, primero la capacidad de adaptabilidad. Eso es lo primero que debemos pensar. Tener la habilidad de reconocer a las personas que son proclives a estar siempre observando detalladamente cada cambio que ocurre en el modelo o en la empresa o en la sociedad y que puede aportar a través de una idea del valor que le puede generar esto al negocio. Muchas veces lo desestimábamos en el modelo antiguo. También les puedo mostrar eso como un ejemplo. Y Alberto conoce muy bien este ejemplo. En el año 2000 me tocó trabajar en Puerto Montt en una institución de educación. Coincidí con Alberto en ese lugar. Alberto era director de proyecto. Y yo llegué donde el rector de ese entonces y le dije que debíamos abrir la carrera de técnico acuícola. Y me dijo que yo estaba loco, que cómo se me ocurría y un sinfín de otras cosas. Yo era bastante joven en ese tiempo. En buen chileno me trató de tonto, agréguele el apellido. Sin embargo, yo insistí en esto y se lo comenté al Alberto y le dije, oye Alberto, ¿sabes que no hay técnico acuícola? Hay ingenieros y hay colegios que son duales, pero técnicos no hay. Y yo había ido a las empresas ya, entonces las empresas me decían, oye, aquí tengo puro ingeniero en gestión, o sea, en pesca, me dijo, contando salmones. ¿Por qué no hacen técnico? Entonces, yo cuando le conversé a Alberto este tema, Alberto me recogió esta cuestión y me dijo, oye, puta, presentemos un MESESUB. Presentaron el MESESUB y el MESESUB se ganó precisamente con la carrera en técnico acuícola y posteriormente a eso se hizo un proyecto a nivel internacional con una universidad de Noruega, con la NHL de Noruega y el FURTEC, que era un centro de formación técnica, y se abrió el primer curso de especialización en el área de acuicultura para el mundo. Eso es detectar cosas en su momento que antes pasaban de largo en un modelo análogo, hoy día tienen que abrirse a la posibilidad de, cuando una persona tiene una idea, escucharlo, porque esa idea puede traer consigo una oportunidad tremenda. Por lo tanto, si uno tiene que buscar habilidades, es que las personas sean lo más inquietas posible desde el punto de vista intelectual, habilitar esa posibilidad, no privarlo de que piensen y que opinen. Esas son cosas que son tremendamente necesarias hoy día, sobre todo en este mundo que estamos absolutamente informados y donde la necesidad de conocer se vuelve casi un valor o un activo de la empresa. El conocimiento es un activo. Por lo tanto, ustedes tienen que tratar de potenciar la mayor cantidad posible a la gente que trabaja con ustedes, a sus asesores, para que sean descubridores y que sean investigadores y que sean personas que finalmente terminen por ser curiosos más que personas 100% productivas, porque la productividad no se mide por la cantidad de horas pasadas frente a un computador, sino que se mide por la cantidad de ideas que puede generar. Ok. Gracias. Después, Luis Paz nos comenta, dice, esto es en relación a la tercera pregunta,
que habíamos votado, dice, pero el modelo de negocios cambió, porque ha cambiado la sociedad. Justamente, tal como señala Luis, hay un comentario personal. Claro, hoy día la sociedad cambió y la sociedad cambió y se abrió tanto hacia justamente como modelo, un nuevo modelo de economía, como el caso del triple impacto, ¿ya? Por mencionarles algunos, ¿ya? Y ahí efectivamente, don Luis, tenemos el tema del medio ambiente, tenemos el tema de las personas y el territorio, tal como señala usted, y la sustentabilidad, y la sustentabilidad de alguna forma va asociada al modelo de negocio. Entonces, cuando Gustavo delante decía que era como una pillería la pregunta, un poco, es justamente un poco eso, lleva asociado un cambio a la sociedad que es el que permitió finalmente hacer nuevos modelos de negocio o nuevos modelos de economía, justamente como esta del triple impacto, de la economía circular y otras cosas que también conversamos en alguna oportunidad con Colombia. Así que, Gustavo, te dejo tu palabra, o si don Luis quiere también ahí precisar algo. Sí, sí, de hecho me parece interesante lo que ha planteado Luis, sobre todo porque no existe un modelo de negocio, existen muchos modelos de negocio. De hecho, yo me acabo de terminar de leer un libro muy interesante que se llama Capitalismo de Plataforma, de Simon Sinek. Capitalismo de Plataforma habla de los modelos de negocio actuales, que son, por ejemplo, los modelos digitales. Si uno se pregunta en esta pandemia, ¿cuántos hoteles tuvo que cerrar Airbnb? 0, porque no tiene hoteles y vende hotelería. La pregunta, ¿cuántos leasing dejó de pagar Uber de auto? 0, porque no tiene auto. ¿Cuántos restaurantes tuvo que cerrar Rappi? 0, no tiene restaurantes. La pregunta es, ¿cómo ellos han reinventado la forma de ver el negocio en función de las necesidades que la sociedad ha planteado? Eso un poco responde a lo que ha planteado Luis. El modelo de negocio va cambiando en función también de las innovaciones que se van generando. Yo siempre he dicho que si uno le pregunta a las personas lo que necesitan, a veces se puede encontrar con sorpresas muy grandes, pero también es muy importante también en esto la observación y observar cómo se mueve el mercado y cómo se mueven las personas. Por lo tanto, en ese sentido, claro, la sociedad hace que los modelos de negocios cambien, pero también los factores exógenos, como lo que está ocurriendo hoy día con la pandemia. La pandemia nos va a tener que hacer pensar y replantear de qué manera estamos viendo el modelo de negocio. Y lo más probable es que en los talleres que vamos a tener, o en el taller que vamos a tener más adelante, yo ahí pueda reforzarle un poco más personalizadamente respecto a ese punto, cómo poder ayudar a mejorar un poco la visión respecto de los modelos de negocio en este periodo, ¿cierto?, que estamos viviendo hoy día, tan álgido, tan convulsionado, pero que abre infinitas posibilidades de oportunidades. Ok. Luego tenemos a Rodrigo Rojas. Bueno, Rodrigo es miembro de nuestro equipo y además vamos a ver ahora el tema del conversatorio. Así que ahí, Rodrigo, te pediría que la pregunta que haces la hagas directamente ahí en el conversatorio, ¿ya? Y solamente así como muy breve, también quiero darle la palabra a veo por ahí, a ver si se nos fue, o está Maritza, del Centro de Negocio. Ahí está. Hola Sí, estoy Marisa. acá. Hola, buenos Sí, días, Alberto, ¿cómo estás? sí, hola Marisa, te quería, bueno, primero que nada agradecer tu participación y yo sé que como tú eres también una experta en el tema y has trabajado montones de este tema y tú fuiste una de las impulsoras en señalar que el que no se suma, por lo menos así creo que lo entendí, el que no se sube a este carro o este barco de la transformación digital se va a quedar abajo. Entonces me gustaría ahí escuchar algunos comentarios o palabras tuyas. Sí, mira, de hecho, de verdad, Gustavo, de agradecerte. Siento que tu taller fue muy bueno en el sentido que uno siempre cuando habla de transformación tecnológica piensa que va a hablar de computadores, de software, de equipo, y la verdad que yo trabajo con empresas más pequeñitas, digamos, y las empresas que están trabajando en este grupo no son tan industriales ni tan grandes, pero la verdad que el gran problema tiene que ver con que el dueño del negocio no entiende que esto es clave, ¿ya? Que no entiende que
no es que esto va a pasar, y les voy a poner un ejemplo que me pasó hace poquito con esto de volver a la cuarentena. Nosotros tenemos varias empresas de alimentación y todo el tema, y una cliente me llama y me dice que estaba súper estresada porque otra vez a cuarentena. Y yo le digo, yo te puedo haber aceptado el año pasado esa preocupación profunda, po. El año pasado estábamos todos, pero ya tuviste un año para tener delivery, para tener una página, para hacer la venta, siendo que es un negocio que efectivamente no ha cerrado la puerta en total, porque hay otros rubros que han cerrado. Entonces, ahí a mí me refleja que si la persona no quiere cambiar, porque el conocimiento lo puedo buscar, pero en la transformación digital es súper importante que las personas se suban a este carrito. Y yo la verdad que soy bien dura con mis clientes. Yo les digo, si ustedes no cambian, no se suben a esta transformación, la verdad es que de aquí a 1 año, 2 años, 3 años, su negocio ya no va a estar. Porque no, la pandemia puede que pase, pero este cambio no va a pasar. No es que la pandemia se va a acabar y nosotros vamos a volver a como estábamos hacía 1 año y medio atrás. No, eso no va a pasar. Este mundo que estaba planificado para el 2035, de acuerdo a un estudio que vi hace poquito, dice que de aquí al 2025 los negocios debieran estar muy implementados en esto. Entonces aquí la invitación y todo a los clientes nuestros y a los que están participando del taller, que yo creo que el primer cambio que tenemos que hacer, y me quedo con algo que dijo Gustavo, que es empezar a mirar para todos lados y empezar a nosotros hacer el cambio que tenemos que incorporar estos elementos, ya sea personalmente o contar con un equipo que traiga de forma innata estos temas. Así que yo creo que, te vuelvo a repetir, Gustavo, me encantó el taller, porque yo creo que el cambio aquí está en que nosotros lo queramos hacer, porque la tecnología de verdad que existe, y muchas y de muchos tipos. El tema no está ahí, el tema está en cómo nosotros asumimos que esto lo tenemos que incorporar en nuestros negocios y modelos de negocio. Sí, de hecho, solo para complementar lo que plantea Maritza, fíjense que el año 1998 se empezó a desarrollar una crisis económica producto de la burbuja tecnológica del desarrollo de las páginas web. Coincidió con un virus también, con la gripe aviar. Y fíjense que explotó esa gripe aviar en China. En China hubieron muchas muertes y además no solo muertes relacionadas con el virus, sino que por el tema de la polución, el desarrollo industrial, etc. Y para muchos de nosotros era curioso cuando íbamos al aeropuerto y veíamos un oriental con una mascarilla. Y decíamos, bueno, estos tipos tienen mascarilla porque les damos asco, porque creen que los vamos a contagiar. No, porque ellos aprendieron que usando la mascarilla en el año 98 se disminuyó considerablemente la tasa de mortalidad producto de enfermedades respiratorias y bajó también el índice de contagio por virus. Entonces, ellos ya tenían 20 años de experiencia respecto a nosotros, a lo que estamos viviendo hoy día. Por lo tanto, la observación que muchas veces yo el año pasado hablaba con varios gente de empresas incubadoras, de universidades, y les decía, oye, esto va a quedarse acá, esto no tienen que parar con el proceso de incentivar a la creación de valor de equipos, por ejemplo, para la prevención y el autocuidado. Me decían, no, no te preocupes, esto va a durar 1 año, no más, después la gente no va a querer comprar mascarillas. No, esto pasó en China y hay un ejemplo claro. Las mascarillas nunca más van a salir del bolsillo de nosotros. Esto va a estar aquí para siempre. Porque, y demás está decir que cuando antes uno viajaba, por ejemplo, le importaba nada, total, íbamos a Europa, nos subíamos a un avión con 150 personas arriba y no nos preocupábamos de qué podía pasar. La pregunta, ¿lo vamos a seguir haciendo? ¿O la industria aeronáutica va a tener que transformarse también y decir, bueno, en realidad los espacios tienen que ser diferentes, tienen que haber ciertas medidas de seguridad? Esas son las observaciones que están abriendo paso hoy día, cosas como la que está ocurriendo hoy día la pandemia y que nos va abriendo oportunidades a todos nosotros. Por ejemplo, yo fuera hoy día empresa cuprífera, estaría pensando en hacer laminados de polímero con nanoparticulado de cobre para colocarlos dentro de los buses, para segmentar y a los pasajeros, ponerlos en los aviones para poder separar las cabinas de los usuarios. Honestamente yo estaría pensando cómo darle valor al cobre, que tiene además una propiedad biológica que no la tiene otro mineral. Entonces, y ustedes están ahí en el epicentro. Yo siento que a veces Loa es como Dubái de Chile, porque tiene esta posibilidad de desarrollo industrial en materia cuprífera que no la tienen muchos países en el mundo. Entonces, yo creo que basta un poco de mirarse y un poco autoflagelarse respecto de lo que es la pandemia y empezar a ver las oportunidades que también nos abre
y nos posibilita este mundo que está conectado y que en el fondo es parte importante del desarrollo de esta nueva mirada que debemos tener respecto de cómo va a ser la construcción de la sociedad conjuntamente con la tecnología en lo que viene en los próximos años. ¿Está en silencio, Alberto? Gustavo me Sí. reta porque a mí igual me juega malas pasadas la tecnología. Y eso que soy un ferviente Es un admirador de la tecnología. y un impulsor. Bueno, estoy en una generación X, no sé. No, tú eres baby boomer, ¿no? Ya, digo, ok. Bueno, no obstante, hablando de generaciones, quiero, y sin que suene, suene de alguna forma peyorativa, pero quiero darle la palabra a don Miguel Meneses, presidente del LOA, quien también ha sido un ferviente impulsor de este proyecto, este programa, y él también tiene su mirada. Entonces, me gustaría que nos pudiera dar algunas palabras en este taller. Don Miguel, buenos días. Buenas tardes ya. Hola, buenas tardes para todos, para todas. Espectacular el webinar de Gustavo, me gustó bastante. Y claro, pues yo también tengo mi edad, igual que Alberto, también me juega en contra toda la tecnología. Marixa bien lo sabe también. Pero en realidad es sí siempre apoyando para que las empresas que pertenecen a mi gremio puedan poder tomar todos estos cursos, poder tomar todas estas cosas donde nos dan una mirada diferente a lo que nosotros pensamos. Yo siempre he dicho de que nosotros los empresarios ya nos estamos poniendo viejos y que dentro de nuestras empresas después van a llegar nuestros hijos. Ellos sí que ya vienen con una preparación diferente a la de nosotros. Pero lo más importante, lo que decía Marixa, es que uno tiene que querer. Y eso es lo que yo he estado haciendo. O sea, yo quiero cambiar mi empresa, quiero cambiar mi gremio, quiero hacer todos esos cambios. Entonces, también me hizo sentido lo que dijo Gustavo en el tema de la rama, de cuando uno quiere quebrar una rama. ¿Cierto? Claro, una se va a quebrar rápidamente, pero no así cuando hay el grupo de ramas, no se va a poder quebrar. Y eso es lo que yo pretendo para mi gremio. Yo quiero que todos seamos fortalecidos con esto. Y ese es lo que persigo, y gracias a la alianza que tengo con Avillaco, especialmente con Alberto, que es el que ha sido un poco mi mentor en esto, y hemos logrado llevar adelante todos estos webinars con Colombia, imagínense, con Brasil, con mismo Perú. Entonces es algo que yo jamás visualicé esto que nos podía pasar en este tiempo de pandemia. Entonces, apelo, digamos, a todo el sentir de las personas que están aquí en este webinar, de que nos podamos unir, que podamos hacer todos juntos cosas diferentes. Y creo que esto ha sido, como le digo, muy importante para todos nosotros, que ya peinamos cana, que ya estamos un poco antiguos para los negocios, pero el hecho de querer hacerlo es lo que nos guía en estos momentos. Muchas gracias, Alberto, muchas gracias, Gustavo. Gracias, don Miguel. Sin duda que es importantísimo lo que acaba de señalar, porque es otra mirada, otra visión y con una lógica del trabajo colaborativo que es clave. Lo vimos en el primer webinar, ¿cierto? Cómo esta nueva economía llevan al trabajo colaborativo y es parte de lo que tenemos que desarrollar. Entonces, sin más, quiero darle la palabra ahora a Claudinei y Rodrigo, que Rodrigo tenía también ahí una pregunta pendiente, entonces abro los micrófonos para que por lo menos unos 15 o 20 minutos más podamos cerrar con este conversatorio. A la una seguimos con alguna entrevista de empresas, tenemos una tarde bastante agitada, con 4 empresas que tenemos que hacer las entrevistas, así que yo a la una me tengo que retirar, pero vamos a cerrar antes de esa hora este taller, así que agradecerle y dejo a Claudine y a Rodrigo el micrófono para que abramos el conversatorio. Hola, hola. Buenas tardes a todos. ¿Cómo está Rodrigo, Gustavo, todos los que están presentes? Maritza, siempre un gusto saludar. Don Miguel está un poco en modo oculto en este proceso, pero luego de escuchar a Gustavo, ¿está por ahí Rodrigo, no?
¿No, Sí, Rodrigo? sí. ¿Cómo está, Rodrigo? Bien, bien. Yo creo, más que creo, es evidente, ¿cierto?, que acá lo que nosotros tenemos que trabajar, y yo creo que puede ser el punto del diálogo, Rodrigo, que es cómo vamos aterrizando, ¿cierto? Cómo vamos aterrizando todo este conocimiento, esta información que nos entrega Gustavo. Como buen alumno aplicado, tomé nota de muchas cosas, Gustavo, y puedo partir ya aterrizando esto a un aspecto práctico mío, hoy día en particular, que lo voy a dar como un ejemplo. En lo que tú dices, Gustavo, ¿cierto? Todo lo que es la adaptación, la identificación de oportunidades, las transformaciones digitales. Y hay un aspecto que conversaba en un principio, ¿cierto? Que es la resistencia al cambio. Yo creo que hoy ese aspecto es el que hoy día podría frenar un poco este desarrollo. No sé si tú estás de acuerdo conmigo, Rodrigo, pero en teoría y en la práctica es lo que hoy día nos frena. Yo les puedo dar un ejemplo muy claro, que asumí hace poco la gerencia de una corporación. Y lo primero que yo escucho es que acá esto siempre se ha hecho de esta manera. ¿Ah? O sea, hay una resistencia al cambio que está enraizada, ¿ya? Y es un poco, guarda relación, ¿cierto?, de cómo funciona la cultura organizacional, o cómo funciona la cultura organizacional de la empresa de ustedes, ¿cierto?, que hoy día están en este proceso, y cómo nosotros generamos el cambio desde ahí. En este contexto de transformación digital, los cambios tienen que venir de fondo. Como decía Gustavo, no tan solo significa implementar tecnología, comprar un hardware, sino más bien cómo abordamos definitivamente este cambio de fondo. Que es un esfuerzo mayor que se debe hacer, ¿correcto? Que tenemos que, desde esa perspectiva, tratar de generar o de tener una visión más holística, ¿ah?, de la situación, un rayo mucho más amplio. Y es difícil, y yo los entiendo, que muchas veces ustedes o la mayoría de nosotros estamos insertos siempre en el día a día. Entonces, levantar un poco la mirada y tener una visión más holística de la situación nos va a permitir, de alguna manera, llevar a la práctica mucho de la información que nos entrega hoy día Gustavo, ¿cierto? De cómo vamos aterrizando esto y cómo vamos generando pequeños cambios que sean, pero que sean de fondo y que de alguna manera generando un cambio inicial, ¿ya? Entonces, en este caso mío particular, es que tengo que hacer la transformación digital completa de esta corporación, y que ya voy a entrar a luchar inmediatamente con la resistencia al cambio, de personas y procesos que siempre están definidos, están prácticamente casi escritos en piedras, ¿cierto? Que aquí siempre se ha hecho así esto. Entonces, y yo entiendo, ¿cierto?, que en algunos casos puede ser ese desafío. Entonces, desde esa perspectiva, creo que tenemos, ¿cierto?, que ir aterrizando esto para ir generando pequeños cambios, por más pequeños que sean, pero van a ser importantes porque se van a hacer desde el fondo. ¿Ah? Yo creo que parte un poco por ahí. Rodrigo, no sé si estás por ahí. Sí. ¿Qué- Mira, lo que yo quería comentar era que a mí siempre me pasan cosas con dos conceptos. Uno, que cuando hablan de transformación digital o cuando hablan de innovación tecnológica. Y ahí yo concuerdo con el comentario que hacía Maritza, y que es un poco lo que vemos con el tema de los emprendimientos, que siempre está enfocado como en el invento más que en el emprendedor. Y cuando hablamos de transformación digital, para mí lo clave es transformación primero, porque después viene la parte digital. Lo mismo que la innovación. Primero es la innovación y después viene la parte de tecnología. Y ese solamente es cambiar el observador, ¿para dónde miro? Y mientras Gustavo hacía su exposición, me acordé mucho de una experiencia que yo tuve, que yo soy arquitecto de profesión, y yo tuve que trabajar en un programa que se llama Habitabilidad del FOSI, que es como hacer el servicio militar de los arquitectos. Pero, y lo que hace Habitabilidad es que lo que hacíamos era tratar de mejorar las condiciones de las casas, pero de esa pobreza, pero de la extrema,
la que no están los que no tienen carnet de identidad, de ese nivel de pobreza. Y ese trabajo lo hacíamos en Valparaíso. Y en paralelo con nosotros, nuestros beneficiarios, también eran atendidos por los programas de emprendedores, que era el programa de emprendimiento de FOSIS. Y el nivel de fracaso de esas iniciativas, yo creo que andaba por el 90%. Y nosotros nos pusimos a preguntarnos por qué fallaban tanto. En ese momento, que fue hace como, esta es una historia que le estoy contando que fue hace 13 años atrás, que era súper intuitivo lo que conversábamos, ahora me hace mucho más sentido con todo lo que hemos aprendido, todo lo que hemos conversado, pero lo que hacía el FOSIS con las beneficiarias, él le decía, mira, ahí tiene 300 lucas para que haga algo. Entonces lo que hacían era, dentro de los límites, por eso me interesa tanto de cómo cambiamos el observador, porque eran, el 50% eran negocios de comprar ropa usada para vendérsela a las vecinas. Cuento corto, compraban la ropa, nadie les pagaba y se moría el negocio. Y el otro 50% era cuestiones para hacer papas fritas, comidas así. Entonces, el observador que tenían estas beneficiarias, se seguían viendo como beneficiarias, no como empresarias. No sé si me entienden el cambio del chip. Y lo segundo es que veían ellas dos posibilidades nomás. Entonces, lo que nosotros planteábamos en ese momento, pero súper intuitivamente, era que primero estas beneficiarias tenían que pasar por un proceso de un aprendizaje que las transformara. Cosa de que empezaran a ver distinto, porque empiezan a aparecer posibilidades distintas. Y es como lo mismo que hemos visto con los negocios que se han caído con la pandemia, es porque no hemos sabido leer el mundo que yo creo que se va a quedar, ¿no? O sea, no creo que el año 2022, que pase la pandemia y como que volvamos atrás. Yo creo que vamos a tener que hacer un reset y partir de cero. Entonces, por eso yo preguntaba, ¿sí? Cuando hablamos de innovación, cuando hablamos de transformación, siempre creo yo que el foco está en el que innova o el que se transforma, porque después viene solito el tema del invento nuevo, de la adaptación del negocio, del modelo de negocio. Pero para mí, por eso es tan importante que, más que, o sea, complementando todos los conocimientos respecto a los modelos de negocio, es un trabajo con la persona para que él vea que no se ve así solamente, sino que él puede verlo de acá, y cuando lo ve de acá aparecen otras opciones totalmente distintas. Ese era mi comentario, muchachos, muchachas. Ok, gracias. Yo, Rodrigo, comparto absolutamente lo que tú estás diciendo. De hecho, hay una tendencia de pronto de utilizar las palabras de modo de hacerlas más modernas o más para el bronce, ¿cierto? De hecho, la palabra revolución es una palabra que se usa mucho, la revolución industrial, la cuarta revolución que estamos viviendo ahora. Yo le hago una pregunta, ¿cierto? Hoy día se habla de cuarta revolución industrial. ¿Alguien sabe cuál fue la segunda y la tercera? Sí. ¿Sí? Máquina. Pero ¿qué fueron? Es que eso es lo que te digo, porque, por ejemplo, a mí me ha tocado mirar harto la industria del cobre, y ellos dicen que están como entre la tercera y la cuarta. Pero si tú vas así como a ver, revisemos bien, echémosle un vistazo, tú te sorprende que todavía hay cuestiones que están operando en la primera, en la segunda. Entonces es como que a veces, ¿cómo lo digo así coloquialmente? Como que nos autoengrupimos con cuestiones así. Exactamente. ¿Me cachai? Eso pasa porque las revoluciones digitales no son revoluciones digitales si no hay revoluciones personales, individuales y mentales. Es decir, las revoluciones son conceptos súper amplios que tienen de la mano y que conllevan transformaciones que van implícitas dentro de estas revoluciones. Por lo tanto, cuando hay que hablar de transformar, es terraformar el cerebro y la mirada de cada una de las personas que conforman y son parte de este proceso que estamos viviendo hoy día, particularmente en el escenario que estamos viviendo. Porque, insisto, el ser humano es un ser primero es un ser gregario, segundo es un ser de certidumbres, que no le gustan las incertidumbres, que está siempre supeditado a que alguien lo va a ayudar.
esto de que esta tendencia que teníamos de que si había un problema macro como el que estamos viviendo hoy día, ya nos imaginábamos los convoys de ayuda llegando de parte de todo el planeta con ayuda humanitaria, pero este problema golpeó a todo el planeta, por lo tanto esa ayuda no va a llegar. Entonces aquí es donde se tiene que hacer una verdadera revolución a nivel mental, es decir, las personas tienen que empezar por pensar cuál es el foco, a dónde quiero apuntar y de qué manera yo no me tengo que cerrar a todas las posibilidades que esto me ofrece. Por eso lo que dice Rodrigo es muy cierto cuando habla de que de pronto, y es una crítica súper contingente y atingente además, cuando las emprendedoras piden dinero para comenzar, ellas, claro, tienen dos opciones. La opción 1, ropa, la opción 2, comida rápida, y claramente, como no hay un modelo detrás, no hay una estructura, no hay un pensamiento, la plata se le va y no tiene cómo recuperarla. Entonces, ellas siempre están dependiendo un poco de esta ayuda, y que yo voy a ser bien duro quizás con lo que voy a mencionar, pero muchas veces yo siento que el emprendimiento es una forma de mostrar la precarización de la sociedad disfrazada de ayuda. Entonces, cuando no se trabaja a nivel mental y no se fortalecen las individualidades, el pensamiento, el desarrollo personal, es muy difícil transformar algo. Es muy difícil. Primero hay que partir por el foco. Así que ahí yo comparto en absoluto totalmente lo que dice Rodrigo, que es cómo le cambiamos el foco a las personas para que empiecen a mirar otras oportunidades. Pero sin duda, esa es la verdad de la transformación, digamos. Sí, ese es el factor del estado de confort. Ese modelo que tú mencionas, ¿cierto? Está basado en una situación que ocurría antes de la pandemia. Ahora eso cambia, el estado de confort cambia, las personas deben, ¿cierto?, generar un cambio, como tú bien dices, profundo, pero es esa etapa la que va a costar, la que puede haber varias formas o metodologías y que efectivamente debe hacerse ese esfuerzo. En este caso, por tu experiencia, Gustavo, eh, ¿cómo lo ves? ¿Cuáles son las primeras acciones? Porque se habla mucho, ¿cierto?, de muchas teorías, muchos modelos, pero ya llevando a una realidad, aterrizando a una realidad más terrenal, ¿cómo lo llevamos a cabo? Esa es un poco la... Mira, yo lo que he visto hoy día, la experiencia que tengo en Colombia, de lo que se está haciendo. En Colombia también hay un proceso de transformación, por decirlo de alguna manera. Están mucho también de esta realidad que nosotros vivimos, es una realidad que está viviendo el planeta completo. Claro. Allá se hace una cosa que acá en Chile yo extraño. Hay una triangulación entre la empresa privada, la universidad y los emprendedores. ¿Cuál es esa triangulación? ¿Cómo funciona? El, Colombia tiene todo dividido por distrito, por decirlo de alguna forma, por el distrito La Guajira, por el tema de Barranquilla, el distrito, qué sé yo, son zonas, digamos, que son zonas productivas. Y hay un área que se llama el modelo de regalías que tiene Colombia. Y las regalías son que las empresas mineras, productoras, le entregan un porcentaje que corresponde al 10% de la producción para regalías de universidades, para que ellas la inviertan en el desarrollo de emprendimientos startup de los emprendimientos que hay a nivel de cada uno de estos distritos. Si no se da esa triangulación entre la empresa privada, el Estado y las empresas particulares para poder fomentar el emprendimiento y darle valor a lo que se está haciendo, es medio difícil llegar a un puerto al cual nosotros queremos apuntar. Yo veo que allá las cosas funcionan, no al 100%, pero funcionan, hay una intención por lo menos, pero yo echo de menos acá todavía esa conversación que se debiera dar y bajar la conversación desde la academia, esa conversación un poco abstracta que hay de pronto en las universidades, y llevarla más hacia el emprendedor para que pueda tener herramientas que le permitan, con el conocimiento que las universidades generan, desarrollar de mejor manera sus emprendimientos, sus negocios. Por lo tanto, aquí se tiene que, como modelo, se tiene que gestionar una especie de clúster entre universidades, industria, emprendedores, asociaciones gremiales, para fortalecer el desarrollo de los emprendimientos, de esa manera no castigarlos, porque aquí en Chile lamentablemente cuando tú fracasas en un emprendimiento te castiga el sistema. Por lo tanto, hoy día hay que tratar de buscar oportunidades de fomentar este tema del incentivo sin caer en la precarización del emprendimiento. Eso yo creo que como modelo debería funcionar bastante bien, esta triangulación entre industria, empresa y organizaciones
público-privadas, digamos, que son las que están hoy día generando activación en el modelo, digamos. Gracias. No, me parece Oye, súper interesante Claudinei, esa metodología. Eh, Alberto. démosle en los últimos minutos, por favor, a ver si algún empresario, algún participante quiere opinar algo ahí, quiere hacer algún comentario. Algunos opinaron por chat, pero me gustaría ver si alguien quiere opinar algo. Abiertos sus micrófonos, por favor, con toda confianza, con toda soltura. ¿Sí? A mí me interesa, en un comentario que hizo Gustavo, se refería a que las empresas deberían crear un sistema de inteligencia artificial que le permita tomar decisiones. Concretamente, ¿a qué te refieres con eso? A ver, decisiones racionales, ¿ya? En el fondo, la acumulación de información con un modelo de inteligencia artificial desarrollado por una empresa, porque los desarrollos de inteligencia artificial se pueden hacer en función y en medida de las empresas. O sea, no es que una inteligencia artificial venga y me la ponga, es un traje a medida. Entonces, si usted tiene hoy día ciertos procesos, procesos de compra, de venta, de transacciones, de internación de productos, etcétera, cualquiera sea el caso, yo desconozco cuál es su negocio, se puede adaptar el algoritmo para que pueda optimizar de mejor manera todo lo que es el proceso de su compañía o de su empresa, tomando en consideración los factores que muchas veces usted puede a lo mejor soslayar o no considerar, porque el ser humano tiende a tomar decisiones más bien basadas en emociones. Las máquinas no tienen emociones, por lo tanto, como les decía, toman decisiones sí o no, si es lo adecuado o no lo adecuado. Por lo tanto, en ese sentido, las decisiones las toma basadas en datos duros, que le permite ser mucho más preciso y con eso evitar que es lo que ha quedado demostrado hoy día con las empresas que sí lo han aplicado. Yo tengo varios ejemplos que les podría dar. Se ha disminuido considerablemente los costos de pérdida, lo asociado, por ejemplo, al tema de la distribución de horas dentro del trabajo, de cómo buscar los mejores tips para poder dar bloques horarios de acuerdo a la formalidad que tiene la empresa respecto de los trabajadores, donde hay trabajadores que funcionan mejor en un bloque horario que en otro bloque horario, y se aumenta la productividad y también se genera una mejor calidad de vida por parte de los colaboradores. Entonces, ayuda a tomar decisiones más bien operativas, tácticas, más allá, ¿cierto? Que no se transforme esto en una competencia entre el jefe y la máquina, porque muchas veces pasa que las empresas, como decía Claudinei, el gran factor de fallo es que la flexibilidad parte porque el jefe no quiere dar su brazo a torcer y decir en realidad este trabajo se tiene que seguir haciendo como lo hago yo y no como lo tiene que hacer el sistema que me está hoy día beneficiando con estas herramientas que me permiten ser mucho más asertivo y mucho más factuales al momento de tomar decisiones. Pero no es una competencia, entre comillas, entre uno y otro, ¿ya? Es un complemento. Y ayuda. O sea, yo pude ver ejemplos durante Colombia el año pasado, a los 3-4 meses de implementación, y uno ya podía ver números azules en empresas que estaban con números rojos y desde hace mucho tiempo. Particularmente yo le hablo de que tuvimos que ver industrias desde el área de la salud hasta el área de la maestranza industrial. Por lo tanto, no es algo que se aplique solamente para un área en específico, sino que también se puede usar en distintas facetas del quehacer industrial. Perfecto. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario, alguna pregunta? Aprovechemos los últimos minutos. Gustavo, ¿en qué ciudad de Colombia estás? No, yo estoy en Chile, estoy en Los Ángeles. Ya. Estoy en Los Ángeles. Yo trabajo con la ciudad de Barranquilla y con todo el Caribe, desde Los Ángeles. Gracias a Dios a la pandemia, porque si no tendría que estar allá seguramente trabajando, pero estoy aquí disfrutando de un clima helado, pero en el campo y con harto espacio para poder caminar y pensar. Eso es lo que uso harto. Te lo preguntaba porque, por ejemplo, Medellín es una cuestión que siempre la estudian los arquitectos. Sí, porque ¿Cómo vieron esa ciudad llena de bombazos y ahora es otra cosa? Y cuando yo miré el plan de transformación de Medellín, de Smart City, ellos se fueron primero a construir jardines infantiles, pero así topísimos. Y no era porque fuera el edificio bonito, sino que ellos querían tratar de transformar la generación que venía por debajo para que mirara distinto la ciudad, para sacarle ese estigma que... Sí, los barrios, de hecho, vieron mucho los barrios. Ok.
Claudine, ¿hay algo más que aportar? Sino para ir cerrando. Yo creo que después de esta actividad, Alberto, hay una tarea interesante e importante de hacer por cada uno de los empresarios, ¿cierto? De ver en este contexto en qué punto están, ¿cierto? Y cuál es la brecha que falta para llegar a lo óptimo, ¿cierto? Desde la perspectiva de cada uno, pero tratando de generar una mirada más holística de la situación. Yo creo que ahí ese es el factor importante para que no pase, ¿cierto?, desapercibido este tema, porque es un tema de fondo, ¿cierto?, que es la transformación digital y que debe cada uno, ¿cierto?, hacer ese esfuerzo para romper ese paradigma que hoy día puede estar inserto en cada una de las empresas, que a veces es tan habitual y trivial que no lo visualizamos. Yo creo que eso por ahí es un tema que debe cada uno abordar y hacer ese análisis interno. Sí, perfecto. Bueno, solo agregar ahí como información, bueno, estamos cerrando ya las entrevistas con cada una de las empresas, entonces justamente este tema que quisimos, este taller transversal estaba casi al final y la verdad que lo colocamos ahora, justamente conversando con Gustavo, porque creemos que era vital para la definición de los modelos de negocio, porque justamente es la etapa que estamos desarrollando ahora, ¿cierto? A partir del foco empresarial que hemos conversado con cada uno de ustedes que están levantando, su análisis, en este caso FODA, su planificación estratégica, y el modelo de negocio sin duda que tiene que tener una componente importante en el tema digital, y que es lo más probable que vayan a aparecer como parte de los objetivos estratégicos de las empresas. Entonces ahí Gustavo también, con su experiencia, nos va a ir colaborando en eso. Así que vamos bastante bien alineados en la etapa, ¿ya? La próxima semana vamos a estar abriendo ya el curso propiamente tal de planificación estratégica, que también viene a reforzar el trabajo que estamos haciendo ahora, ¿cierto? Con algunos modos, con algunas cápsulas de autoaprendizaje, de webinars y otras cosas que vienen también asociados específicamente al conocimiento de la planificación estratégica. Así que, y luego seguimos con Claudine y todo el tema de finanzas y así sucesivamente, en paralelo con la construcción del modelo de negocio. Así que, bueno, agradecerle nuevamente a todos la muy buena participación, el tiempo que estuvieron disponibles, cerca de 2 horas. Así que mantener a 2 horas a los empresarios entretenidos o interesados en un tema es todo un desafío. Así que creo que fue bastante positivo. Así que gracias, Gustavo. Teníamos altas expectativas, digamos, de poder en este caso transmitir de buena forma estos contenidos, ¿cierto? Para que de alguna forma puedan ser llevados a sus empresas y organizaciones. Así que, por mi parte, eso, agradecerle hasta una nueva oportunidad. Se vienen algunos temas relacionados también nos han preguntado por algunos temas relacionados con el tema del correo bioceánico, que ya también viene luego alguna información relacionada con eso. Así que estamos en todos los frentes. Así que nos estamos viendo a las empresas que no, quedan solamente 4 empresas que no han agendado su entrevista. Para 56 empresas que tenemos, vamos bastante bien, pero necesitamos que esas 4 se pongan en contacto con nosotros para poder cerrar ese proceso. Así que gracias y quedamos hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias a todos igual por la participación, así que agradecer a Villaco, a Maponred y a todos los empresarios del LOA, la asociación, por esto, y que ojalá le haya despertado el bichito de investigar un poco más. Por ahí les compartí un enlace de Google Links, donde hacen bastante reportajes y artículos sobre transformación digital, que sería bueno que lo vayan repasando de cuando en cuando. Así que sí, muchísimas gracias. Vamos a en las plataformas que ya la mayoría tiene acceso, van a ir quedando toda esta información. Este taller también quedó grabado en el módulo que corresponde, ¿cierto?, al taller. Por lo tanto, métanse a la plataforma donde van a encontrar toda la información junto con la que Gustavo nos va a proporcionar para que ingresen a la plataforma y puedan ahí tener toda su información. Así que eso es. Muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Chao, chao. Chao. Gracias. Chao. Chao, gracias. Chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias, mi amor.